Crisis económica de 1929. Introducción. El crack de 1929 tuvo claros precedentes en Europa y también en Estados Unidos. En 1927 se produjo la caída del mercado de valores de Alemania. En 1928 esto se repite en Gran Bretaña y en febrero de 1929 en Francia. La deflación, la caída de la producción, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales marcaron la coyuntura en la mayoría de países capitalistas avanzados. El paro superó los 12 millones en Estados Unidos, 7 millones en Alemania y 3 millones en Gran Bretaña. La fragmentación del comercio mundial afectó de desigual forma a los grandes países, mientras que Francia y Gran Bretaña reorientaron su comercio hacia imperios coloniales. Estados Unidos lo hizo hacia América Latina. Alemania, Italia y Japón se volcaron en programas de rearme de gran alcance. Causas de la Gran Depresión. La sobreproducción. La producción supera las necesidades reales de consumo a partir de 1925. Las causas de la sobreproducción son distribución desigual de las rentas, que lleva implícita la limitación del consumo a las capas sociales más ricas. No eran muy numerosas. Mantenimiento de precios de monopolio. Obligaba a la existencia de grandes cantidades de stock sin vender. Desfase entre precios agrícolas e industriales. Los primeros crecen lentamente y los segundos hacen disminuir. La reconstrucción de las economías europeas. Incremento de producción de algunos países menos desarrollados o coloniales durante la guerra. El sector agrario fue el más perjudicado en los excedentes impedidos y la baja de precios, cuyo índice pasó de 147 en 1925 a 138 en 1929. El desorden monetario. La relativa expansión de los años 20 se caracterizó por el marasmo monetario, la pérdida del patrón oro y excesiva dependencia financiera de Estados Unidos, convertidos en los principales acreedores y con Wall Street como el centro financiero más importante del mundo. Centros financieros como el de Wall Street, junto con los de Londres y París, originó una competencia de préstamos exteriores entre el dólar y la libra, que añadió una nueva dosis de inestabilidad. Los años difíciles de la posguerra, 1919-1924. Los países ricos como Francia, Inglaterra y Alemania importaban más que exportaban, aunque compensaban el déficit de la balanza comercial con los intereses de los créditos dados a los países menos ricos, productores de materias primas. Tras la guerra, Estados Unidos se negaron a desarrollar la misma política económica y cerraron sus fronteras a los productos europeos, impidiendo de esa forma a los países deudores obtener dólares en que pagar sus deudas. Las soluciones adoptadas para salir de la crisis fueron dispares. Unos países siguieron con medidas inflacionistas, como Alemania y Francia. Estados Unidos e Inglaterra decidieron controlar la situación con medidas deflacionarias. La economía se restableció, pero no alcanzó el nivel de 1913. Causas del crack de 1929. Los años 20 fueron buenos para los Estados Unidos. Los más ricos se enriquecieron mucho más deprisa que los pobres dejaron de serlo. El ánimo especulativo fue creciendo día a día, y en el caso de Florida, donde hombres del norte se lanzaron a comprar terrenos que aumentaban de valor sin motivos aparentes, es una prueba de ello. La especulación llegó a la bolsa gracias a las normas de Wall Street, y por el alza que durante la década de los 20 se produjo en las acciones ordinarias. Los agentes de bolsa prestaban a sus clientes tomando como garantía los propios títulos comprados y a su vez pedían prestado a los bancos para comprar esos títulos. La especulación, sin relación con la actividad económica real, llevó la bolsa a la quiebra. Consecuencias sociales. El paro. En 1932 había en el mundo 40 millones de desempleados. En Estados Unidos, el paro total y el paro parcial. El primero va acompañado de mendicidad, enfermedad, hacinamiento en las ciudades de lata y en los arrabales de las grandes ciudades. El paro parcial afectó en la vida diaria. Descenso demográfico. Se produce por la disminución de la nupcialidad, la natalidad y las migraciones, unida al aumento de mortalidad infantil y senil. Estados Unidos se negaron a la entrada de emigrantes. Desigualdad a la estructura social. Se produjeron importantes quiebras en sus negocios, los patrimonios personales de los ricos no mermaron mucho, mientras que la depresión afectó de lleno a clases medias y bajas. La burguesía media y pequeña sufrieron los embates de la crisis empobreciéndose y proletariándose. El modelo norteamericano, el New Deal.
Franklin D. Roosevelt implanta una política innovadora para reactivar el consumo y la inversión, para erradicar los males que había padecido la economía norteamericana. Se trataba del llamado New Deal. Hubo dos New Deal. El primero se refiere a medidas económicas, mediante leyes elaboradas en la primavera de 1933. El segundo a medidas sociales, a partir de 1935. Estas son algunas de ellas. En el campo de las finanzas se intentó enderezar la situación monetaria y crediticia. Para ello, se prohíbe el atesoramiento y las exportaciones de oro. Se devalúa el dólar con el fin de hacer subir los precios en el interior y favorecer las exportaciones. Se toman una serie de medidas para proteger los depósitos bancarios. Creación de un seguro sobre los depósitos bancarios. Limitación de cosechas. Se indemniza a los campesinos que reduzcan las superficies cultivadas. Las medidas sociales del segundo New Deal iban encaminadas a la protección social del ciudadano, en especial a los desempleados y ancianos. En general, la burguesía americana rechazó el New Deal. Las masas obreras lo apoyaban, lo que impidió que se constituyese en los Estados Unidos un partido comunista. La política económica de Roosevelt no mejoró sensiblemente la situación de crisis, pero contribuyó a hacerla menos mala.